Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ricardo Silva Juárez, estudiante de la materia Técnicas de Litigación Oral, y en este video voy a explicar las características y técnicas de litigación que se utilizan durante los alegatos iniciales y de clausura dentro del juicio oral. El objetivo de este video es comprender cómo estas dos intervenciones, tanto la inicial como la final, influyen directamente en la percepción del tribunal y en el resultado del juicio. Ambos momentos representan la oportunidad del litigante para persuadir, convencer y demostrar la solidez de su teoría del caso mediante la argumentación jurídica y la expresión oral. Los alegatos son una de las partes más importantes de todo juicio, ya que a través de ellos el abogado demuestra no solo su dominio del derecho, sino también su capacidad para comunicar de manera efectiva ante el juez o el tribunal. Punto número 1. Los alegatos de apertura o iniciales. Conocemos con los alegatos de apertura, también conocidos como alegatos iniciales. Estos se realizan al inicio del juicio oral, justo después de que el tribunal declara abierta la audiencia. En este momento, el Ministerio Público, la asesoría jurídica de la víctima y la defensa tienen la oportunidad de exponer de manera clara y ordenada la teoría del caso que van a sostener a lo largo del juicio. El propósito principal del alegato inicial es presentar al tribunal una visión general del caso, explicando los hechos que se pretenden demostrar, las pruebas que se presentarán y la relevancia de dicho caso. Es importante mencionar que no se deben adelantar conclusiones ni emitir juicios de valor en esta etapa. El abogado no debe argumentar si la persona es culpable o inocente, sino únicamente explicar los hechos que se probará y cómo lo hará. Por ejemplo, el Ministerio Público puede decir: durante este juicio demostraremos mediante el testimonio de 3 testigos presenciales y un dictamen pericial que el acusado participó directamente en los hechos ocurridos el 10 de marzo. Y por su parte, la defensa podrá expresar: a través de la declaración del propio imputado y de un testigo presencial, demostraremos que él no se encontraba en el lugar de los hechos y que fue identificado erróneamente. Ambos discursos son válidos, siempre que se enfoquen en lo que se va a probar y en la valoración final. Características del alegato inicial. Debe ser clara, breve y lógica, evitando repeticiones o información innecesaria. Tiene que estar basado en hechos concretos, no en opiniones personales. Debe mantener coherencia con la teoría del caso, presentada por el abogado. Es fundamental utilizar el lenguaje formal y respetuoso, adecuado al contexto judicial. El litigante debe proyectar la seguridad, dominio del tema y serenidad, utilizando el tono de voz adecuado y un lenguaje corporal profesional. En los alegatos de apertura, el abogado marca la primera impresión ante el juez. Por ello, debe prepararse cuidadosamente, conocer el fondo del expediente y utilizar una estructura ordenada que facilite la comprensión. Hay una estructura ideal para el alegato inicial, sería lo siguiente: presentación breve, exposición de los hechos relevantes, descripción de las pruebas que se ofrecerán y cierre con una frase que refuerce la teoría del caso. Por ejemplo, al finalizar este juicio, el tribunal podrá comprobar que los hechos ocurrieron tal y como lo sostiene la defensa y que la responsabilidad no recae en el representado. Con esto, el litigante establece la base sobre la cual desarrollará todo el trabajo con el juicio. Punto número 2. Alegatos de clausura o finales. Una vez concluido el desahogo de pruebas, testimonios y peritajes, llega el momento de los alegatos de clausura o finales. Estos alegatos representan la última oportunidad que tienen las partes para convencer al tribunal de la validez de la teoría del caso y de la interpretación jurídica que proponen. A diferencia de los alegatos iniciales, en los alegatos de clausura sí se pueden hacer valoraciones, conclusiones y razonamientos jurídicos, ya que el juicio ha concluido y las pruebas han sido desahogadas. Aquí el abogado debe integrar todo lo que ocurrió durante el juicio y demostrar que la evidencia presentada confirma su postura. En esta parte, el discurso debe ser persuasivo, estructurado y convincente. El abogado debe analizar la prueba testifical, pericial y documental para explicar por qué esas pruebas aquentan su teoría del caso, o bien por qué la prueba contraria no es suficiente ni confiable. Por ejemplo, el Ministerio Público podrá decir: el testimonio de la víctima fue claro, congruente y coincide plenamente con el dictamen pericial en materia de balística, lo que demuestra que el acusado fue quien accionó el arma. Mientras la defensa podrá argumentar: el único testigo presentado por la Fiscalía se contradijo en múltiples ocasiones y la prueba pericial no vincula de forma directa al acusado con el arma de fuego. Por lo tanto, no existe certeza más allá de toda duda razonable para dictar una sentencia condenatoria. Las características del alegato de clausura.
Debe ser coherente con las pruebas presentadas durante el juicio. Debe incluir una argumentación lógica y jurídica sólida. Se recomienda usar el lenguaje persuasivo, combinando razonamiento legal con elementos emocionales que generan empatía. Debe concluir con una petición clara al tribunal, ya sea una sentencia condenatoria o absolutoria. Es indispensable respetar la ética profesional, evitando expresiones ofensivas o manipuladoras. El alegato de clausura debe cerrar con fuerza, dejando una impresión positiva en el tribunal. Una frase bien construida debe tener un gran impacto. Por ejemplo, con base en las pruebas desahogadas y el respeto al principio de presunción de inocencia, solicito al tribunal que dicte sentencia absolutoria a favor de mi defendido. Punto número 3. Técnicas de litigación aplicadas a los alegatos. Durante los alegatos iniciales y finales se aplican diversas técnicas de litigación oral que ayudan al abogado a comunicar de manera efectiva y persuasiva su mensaje. Entre los más importantes se encuentran: 1. Comunicación verbal y no verbal. La forma en que se habla es tan importante como el contenido. El tono de voz debe ser firme para respetuoso. Ritmo moderado y el contacto visual constante. Los gestos deben ser naturales y el lenguaje corporal debe proyectar seguridad. 2. Estructura lógica del discurso. Un alegato bien organizado capta la atención del tribunal. Se debe desarrollar con una introducción clara, continua con el desarrollo de ideas principales y cerrar con una conclusión firme y recordable. 3. Teoría del caso coherente. Todos los argumentos desde la apertura hasta la clausura deben estar alineados con una teoría del caso. Esta consistencia que ayuda al trabajo del litigante. 4. Capacidad de persuasión. La persuasión se logra combinando el razonamiento jurídico con la narrativa de los hechos. El abogado debe convencer mediante la lógica, la coherencia y el dominio del hecho. 5. Ética y respeto profesional. Un buen litigante se distingue no solo por su habilidad para argumentar, sino también por su conducta profesional. Mostrar respeto hacia el juez, los testigos y la contraparte es fundamental para mantener la legitimidad del proceso. El dominio de estas técnicas no solo refleja la preparación del abogado, sino también su compromiso con el principio de debido proceso y con una justicia verdaderamente oral, pública y transparente. En conclusión, los alegatos iniciales y clausuras representan los momentos más estratégicos dentro del juicio oral. En los alegatos de apertura, el litigante presenta su teoría del caso y genera la primera impresión ante el tribunal. En los alegatos de clausura, resume todo lo ocurrido y analiza las pruebas y busca convencer ante el juez de que su postura es la correcta. Muchas gracias por su atención.